Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos amigos y hermanos en la fe. Nuevamente y por la gracia del Señor Jesucristo, compartiendo otro devocional más para Radio Arcoíris de Amor, para uno más entre las llamas. Les saluda desde San Francisco, California, su amigo y hermano en Cristo, Gerardo Molina. En esta ocasión, mis amados, quisiera compartir un devocional acerca de una pregunta que muchos se hacen frecuentemente, y esta pregunta es: ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? El propósito de Dios en nuestras vidas, muchos dicen que es ah, mejorar nuestra relación familiar, o que a lo mejor vamos a ser prósperos, o el propósito es de que vamos a sanar de alguna enfermedad, o muchos dicen que tenemos que investigar o tenemos que preguntarle al Señor cuál es el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Bueno, a la luz de la palabra de la Biblia, el propósito del Señor no es que nos vaya bien una vez que entreguemos nuestra vida a Jesucristo, porque como lo dice Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo nos demuestra que el propósito de Dios no es que una vez que entreguemos nuestra vida al Señor, todo nos va a ir bien. El Señor Jesucristo nos acaba de mencionar que en el mundo tendremos aflicciones. Los apóstoles pasaron aflicción y persecución. Pablo pasó encarcelamiento, persecución, fue latigado e incluso pasó hambres y fue encerrado en los calabozos más tenebrosos y siniestros de aquellas cárceles romanas. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Bueno, para este devocional, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Romanos 8:28 y vamos a utilizar también Efesios 1:11. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios 1:11, si nos vamos desde el comienzo de este capítulo, Efesios 1, nos está hablando de la predestinación. Esa predestinación que nos ha dado el Señor desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hablando de Dios, hablando de Jesús. El propósito de Dios siempre ha sido tener comunión con el ser humano, con su creación. Pero el humano siempre ha quebrado esa comunión con Dios. El humano es el que ha sido rebelde, el que ha sido desobediente y el que le ha dado la espalda al Señor. A causa del pecado, nosotros estamos destinados a la muerte tanto física como espiritual. Y la muerte espiritual nos separa eternamente del Señor. Nosotros, como creación de Dios Padre, como su creación más preciada, Él no quería que nosotros nos perdiéramos en el pecado, y Él siempre ha buscado restablecer esa relación con Él. Es por eso que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y el propósito de haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz es darnos la salvación. Mis hermanos, el único propósito de Dios en nuestras vidas es salvarnos de la muerte espiritual. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él restableció la comunión con Dios Padre.
El velo que nos separaba se rompió. Ahora nosotros tenemos libre acceso para con Dios. Ese es el único propósito que tiene el Señor en nuestras vidas, salvarnos. Ahora, después de este propósito, nosotros también tenemos mandatos y responsabilidades. ¿Cuál es el primer mandato o la responsabilidad que tenemos como cristianos? Bueno, vamos a Hebreos 12:14. Y la palabra del Señor dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:15 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Este es uno de los primeros mandatos que tenemos, ser santos. ¿Y por qué debemos de ser santos? Bueno, porque somos el pueblo escogido de Dios. El Señor no nos da a opción ser santos o no ser santos. Es un mandato del Señor. Sed santos porque yo soy santos. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la que tiene que hacer la diferencia en el tiempo que estamos aquí en esta tierra. Un mandato que tenemos es ser santos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que distinguirse de todos los demás. La iglesia tiene que hacer la diferencia. Entonces, mis hermanos, primeramente, el propósito de Dios en nuestras vidas es salvarnos. Segundo, nosotros tenemos mandatos. El primero es sed santos. ¿Para qué? Para hacer la diferencia en este mundo, para hacer la luz de aquellos que todavía siguen en la oscuridad. Ahora, ¿qué otro mandato tenemos? Bueno, vámonos a Mateo 28, 19 al 20. Y muchos conocen este versículo que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ese es otro mandato que tenemos de parte del Señor: ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Pero no podemos ir a predicar el Evangelio si primero no tenemos la salvación y segundo, si no tenemos la santidad. El propósito de Dios en nuestras vidas es salvarnos. Un mandato que nosotros tenemos es ser santos. Y el segundo mandato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando muchas personas dicen que debemos de buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, ya sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas: salvarnos. Por eso Cristo murió en la cruz. No murió por otra cosa. Murió para salvarnos, para cargar toda la ira del Señor en su humanidad y así poder gozar de la presencia del Señor cuando pasemos de esta vida a la vida espiritual. Después tenemos mandatos: sed santos y predicar el Evangelio. Lo demás, mis hermanos, la salud, la prosperidad o la resolución de todos nuestros problemas, eso ya es por pura gracia y misericordia del Señor. Pero para lograr eso, debemos orar, pidiendo su misericordia y pidiendo su gracia, porque muchas veces los problemas que nosotros tenemos son a causa de nuestra desobediencia todavía como cristianos. Pero el Señor es rico en misericordia y en amor. Así es que el propósito de Dios en nuestras vidas no es que los problemas se solucionen, o no es que lleguemos a tener mucho dinero o muchas propiedades. No es que tengamos una vida cómoda o una vida feliz. No, los apóstoles sufrieron. Este tipo de conceptos son erróneos. Ese no es el propósito de Dios en nuestras vidas.
El propósito siempre ha sido salvarnos. Por eso Cristo murió en la cruz. Bueno, mis hermanos, hasta aquí con el devocional de este momento. Espero que haya sido de edificación para todos aquellos que lo están escuchando. Y pues los invito a que platiquen con el Señor, oremos al Señor para así saber los planes que Él tiene para nosotros. Y pues cumplir sus mandatos, primeramente, sed santos, y segundo, ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Así es que déjenme terminar esta meditación siempre orando al Señor y dando gracias. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por haberme permitido compartir otro devocional más para uno más entre las llamas. Como siempre, Señor, te pido que estos mensajes sean de edificación para cada persona, cada hermano que estén escuchando esta sintonía. Pero sobre todo, Señor, empezando por mí, que soy el que está llevando esta enseñanza, Señor. Te pido tu bendición para esta estación de radio. Te pido, Señor, que siga en pie, que siga abierta, que siga trabajando. Ya que si tú comenzaste esta obra, Señor, tú la vas a llevar por buen camino. Y sabemos que todo lo que tú haces es perfecto, es para bien, pero sobre todo para darte gloria y honra a ti, Señor. Bendice a las personas, a los hermanos que trabajan en esta estación de radio, Señor, porque lo único que quieren es